Hola, hoy en esta clase de técnica, miren qué bonito este tramado, qué lindo que queda, son como pancitos más bien grandecitos y es un punto tan simple de realizar, pero miren qué efecto, precioso, precioso. Consta de 4 hileras, que es la que nos va a formar este tramado tan bonito. Bueno, este punto lo podemos realizar, está hecho con 6, cada pancito tiene 6 varetas. Pero lo podemos hacer con 2, con 3, con 4. Eso lo vamos a ir eligiendo según la trama final que uno quiera. También va a depender cómo cambiarlo si queremos hacer menos hileras o más hileras por cada pancito que vamos a realizar. Miren qué bonito que es. También todo un clásico en el crochet, pero un suéter, una campera queda bastante compacto, queda como acolchadito. Para una camperita, un saco quedaría precioso. Un suéter para varones, un lindo punto también, ¿eh? Miren qué bonito. Bueno, para bolsos, es un punto que la verdad que se da para muchas ideas. Acá, como yo lo voy a hacer de 6 varetas cada pancito, 6 varetas de ancho, entonces vamos a calcular 6 más 6 más 6, o sea que es múltiplo de 6. Si yo lo quiero hacer con 5, va a ser múltiplo de 5. Si lo quiero hacer con 4, igual, con 3 igual, con 2 también lo podemos hacer. Se hacen pancitos muy chiquitos que son los que por lo general los que más se ven. Así con los pancitos más grandes no se ve tanto, entonces queda muy bonito, y para los que no lo conocían lo vamos a hacer ahora. Entonces, yo voy a sumar, no lo voy a hacer tan ancha, esta muestra la voy a hacer, esta está hecha con 4 pancitos. Entonces, yo lo voy a hacer con 3 a mi muestra, voy a calcular 6 más 6 más 6 y le voy a agregar 2 puntitos extra para el orillo. En este caso la muestra no tenía para orillo, directamente eran 6 más 6 más 6 más 6. Acá lo vamos a hacer diferente. Bueno, como acá voy a hacer 3 pancitos, yo voy a calcular 6, 12, 18 más 1 de cada lado para orilla. O sea que en total vamos a tejer 20 puntitos para hacer esta pequeña muestra. Me quedo tejiendo mis 20 cadenitas y ya les comento cómo seguimos. Una vez que tenemos el largo determinado para lo que sea que quisiéramos tejer, en mi caso es una muestra, entonces tengo solo 20 puntitos. Vamos a levantar la primer vareta y voy a tejer 3 cadenitas para darle esa altura que necesito. Y vamos a ir tejiendo para esta primera hilera solo la base para comenzar luego a dividir esos pancitos. Entonces tejo simplemente varetas, una sobre cada cadena que me encuentre. En total, obviamente, vamos a tener al final 20 varetas. Me quedo tejiendo. Tengo aquí mis 20 varetitas. Ahora voy a levantar 2 cadenas. ¿Por qué levanto 2 y no 3 para hacer mi primer vareta? Porque ahora yo voy a empezar a tejer varetas en relieve para empezar a formar los pancitos. Si yo tejo una vareta con 3 cadenas, este orillo me va a quedar un poquito más largo que los puntos en sí de la trama, porque al tejer en relieve la vareta es como que se achica un poquito. Entonces yo directamente tejo 2 cadenas que no estén muy ajustaditas y me va a dar la altura que yo necesito para el resto de las varetas. Miren qué vamos a hacer. Tomo la lazada y voy a ir por detrás, abrazo la vareta y comienzo a tejer varetas en relieve tomadas por detrás. Acá tengo una, la de la orilla no la voy a contar porque solo va a servir para mi orillo del trabajo. Tejo una segunda y así voy a ir tejiendo hasta completar las 6 que yo dije que iba a formar cada uno de los pancitos. También les comenté que los pueden formar con 4, con 5. Bueno, eso ustedes, una vez que comiencen a ver cómo se trabaja este pancito, ustedes luego van a decidir con qué cantidad de varetas quieren hacer y con qué cantidad de hileras quieren hacer estos pancitos. A mí me gustó este formato de 6
porque deja un pancito bastante grandecito y queda muy lindo. Bueno, acá tengo 5, me faltaría una más. Ahí completo las 6 y el de orillo. Obviamente que el de orillo no va en relieve. Entonces, una vez que tengo mis 6 varetas tomadas por detrás, estas 6 próximas van a ser tomadas por delante. O sea que vengo hacia adelante y abrazo mi vareta, pero desde adelante, miren. Entonces aquí comienza a cambiar esta trama. ¿Ven? Acá tejo la segunda, la tercera y así vamos a ir tejiendo las 6 que vienen, estas próximas, pero las tomamos por delante. Ahí tengo 5. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir intercalando. Tengo las 6 tomadas por detrás en la segunda hilera de mi trama. Las 6 tomadas por delante en la segunda hilera. Ahora nuevamente vuelvo a tomar por detrás. Y voy a ir intercalando. Acá solamente tengo 18 puntos. Pero ustedes, si quieren hacer un suéter, pueden hacer un chal. Bueno, ideas un montón, un bolso. Cada uno va a tener el largo necesario y recuerden que tienen que calcular múltiplos de 6 si eligen hacer el pancito así larguito. Una vez que terminé con todas, ahora sí tejo la de orillo, la vareta de orillo. Voy a buscar aquí mi cadenita. Una varetita corta, ven que acompaña la altura del resto de las varetas. Tejo una cadena, giro, completo con otra. Cuando giro, me voy a encontrar con las varetas, miren, las que yo tejí por detrás, cuando giro, me las voy a encontrar que están por delante. Así las tengo que continuar tejiendo. Las que estaban al revés, las que hice por delante de este lado, las voy a encontrar por atrás. Entonces tengo que continuar tejiendo por detrás. Y hacemos así. Esto vamos a elegir todas las hileras que uno quiera tejer y acompañar el movimiento de cada una de ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, les comentaba que hice 4 hileras por cada pancito de 6 varetas. Voy a soltar un poquito mi lana. Entonces, al tener 4 hileras, me gustó esa altura. Ustedes pueden elegir hacer más hileras por cada pancito. ¿Ven? Acá tengo mi tercera hilera ya. Y voy a respetar el movimiento que me encuentro hasta terminar las 4 hileras. Estas están por detrás. Bueno, tejo por detrás. Es muy fácil. Solo que tenemos que ir respetando esas 4 hileras. Y no cambiar antes o cambiar después, porque si no se nos deformaría el punto. Ahí está. Y termino con la tercera hilera que viene en relieve. Acá esta va a parecer un poquito más larga porque nos encontramos con las varetas de base. En las próximas hileras va a tener la sensación de ser más corta, pero tienen la misma cantidad. Bueno, llegué al orillo, tejo la de orillo. Recuerden, es una varetita corta. No estiramos mucho la lazada, a eso me refiero. ¿Ven cómo quedan? Bueno, ahora tengo que girar. Voy a hacer una cadenita, giro y se invierten. ¿Ven? Ahora estoy con las varetas en relieve tomadas por detrás. Hago una cadenita más. Y como esta es mi cuarta hilera, bueno, voy a respetar el movimiento que tiene cada uno, la posición que tiene cada vareta. Acá es muy difícil de pasarse y sujetar por detrás las que vienen porque ellas nos van mostrando cómo tenemos que continuar. Hasta acá sé que venían por detrás, hasta ahí tejo y me freno. Entonces yo ya tengo mis 4 hileras aquí formadas. Estas me tocarían por delante porque me están indicando que están tejidas por delante. Es muy fácil. Es solo hasta hacer los primeros pancitos. Cuando uno se inicia con el tejido, tenemos que ir observando, contando las hileras. Ahora cuando estás canchero, bueno, esto sale muy rápido.
y no hay que prestar demasiada atención porque el mismo tejido nos va guiando. Bueno, acá vamos a terminar con las 4 hileras que decidí hoy hacer. En esta muestra podemos hacer más hileras si quieren y quieren hacer estos pancitos más largos. Eso lo pueden hacer también. Y esta es la de orillo. Recuerden que la varetita de orillo no estiro demasiado la lazada para hacerla. Giro, levanto mis cadenitas de orillo y ahora vamos a tejer. Las que están por delante las voy a tejer sujetándolas por detrás. Ahí. Entonces invertimos. ¿Ven? Ahí. Y comienza el pancito nuevo. Acá comienza el pancito nuevo. Termino con la número 5 y la 6. ¿Ven? Acá es donde se diferencia. Entonces, este punto, esta hilera, esta cuarta me va a servir. Vamos a compartir, porque si yo la giro, vamos a compartir con las que vienen. O sea, que yo voy a mostrarles cómo tejer estas próximas 3 hileras para que ustedes puedan ver que vamos a compartir la última hilera, o sea, la cuarta con la primera. ¿Por qué? Porque acá es donde yo invierto los puntos. Ahora les tejo esta hilera y les muestro cómo quedaría. Estos que están por detrás los voy a abrazar por delante. Voy tejiéndolos por delante porque estoy invirtiendo lo que sería el pancito. Y es lo que nos va a dar esa combinación. Y otra cosa que les quiero comentar cuando se están iniciando en el crochet, bueno, ahora acá van por detrás. Ustedes lo que pueden hacer es marcar. Marcan donde termina uno de los pancitos hasta lograr terminar todas esas hileras y que se forme. Y marcan con cualquier marcador que tengan, con un trocito de lana, con un clip de pelo, todo sirve. Acá estoy con la última que las estoy invirtiendo. Las que estaban por delante ahora van a comenzar por detrás. Esta es la de orillo. Y acá es el momento de que yo voy a marcar la hilera anterior. Ahí está. Porque sé que acá termino mi pancito. Pero esta hilera última, la número 4, cuando yo lo gire, miren el efecto que va a causar. Entonces esta la voy a utilizar para las 2 hileras. Tengo que tejer 4 varetas que estén para adelante. Esta que estaba por debajo me ayuda a esta hilera a ver que la vareta está por delante. ¿Ven el efecto que causa? Acá tengo 1, 2, 3, 4. Y acá comienza la otra hilera, la del pancito que va invertido. Voy a seguir tejiendo para que puedan ver, que luego lo van a notar. Acá tengo mi hilera por delante tejida, tejo, la respeto, porque recién estoy en la segunda hilera. Pero al compartir con esta última del pancito de abajo, automáticamente esta se convierte en la tercera hilera. Miren. Por eso les decía cada 4 hileras y cambiamos. 4 hileras y cambiamos. Cuando cambiamos, cambiamos en la cuarta hilera. Acá recién voy por la segunda, pero cuento también la última de este pancito de atrás. Miren, no es tan difícil. Y cuando empiecen a notar esos pequeños detalles que nos va formando el pancito, nos vamos a ir dando cuenta fácilmente. Por ejemplo, estas que tienen el revés, que estamos tejiendo por detrás, miren que se nos forman 2 escaloncitos. Acá tenemos 3. Entonces sabemos que aquí tenemos que lograr esos 3 escaloncitos. Ven que se me enredó mi lanita. Ahí continúo. Entonces ustedes se van a ir fijando. Cuando vean que tienen sus 3 escaloncitos, también se van a dar cuenta de que ya terminaron con esa hilera y hay que invertir el movimiento.
Miren, y ahora se van a dar cuenta cuando haga esta última hilera. Acá voy con la última vareta y la de orillo. Una cadenita y giro. Miren, esto es lo que les decía. Me está faltando una hilera. ¿Por qué? Porque las de aquí abajo estamos compartiendo con estas dos. Me falta una más. Entonces voy a formar mis 4 hileras para que hagan este movimiento que estoy buscando. Acá me falta un escaloncito, o sea que sé que todavía me tocaría una hilera más tomada por detrás. Al tejer esta hilera de más, yo ya estoy terminando con la forma del pancito. Ahí va. Miren. Entonces, ¿qué me falta? Me falta saber que cuando termine esta hilera, en la próxima tengo que invertir. O sea que en la hilera cuarta tengo que invertir. ¿Por qué? Porque la de abajo me permite completar esas hileras que necesito para que forme el pancito. Ahí va. Es muy simple, tenemos que tener en cuenta nada más esas 4 hileras. Son 3 más la cuarta, que es la que tenemos que ahí invertir el tejido. Ahí va. Acá yo ya terminé, miren, se nota, tenemos, si contamos cómo empieza el relieve por delante, comenzamos acá abajo, 1, 2, 3, 4, aunque esta pertenecía a la de abajo, pero como lo tenemos que invertir, entonces se complementa ese pancito y termina formándose así de bonito. Es un trabajo precioso. Un suéter hacen 2 rectángulos o 2 cuadrados del tamaño de su circunferencia o el ancho de hombros, como ustedes midan, y se hacen un regio suéter. Ahí. Acá yo sé que terminé con esta formita. Me tocaría la cuarta. ¿Pero qué voy a hacer con la cuarta? Cuando giro, miren, yo ya tengo completo el pan. Entonces ahora tengo que invertir. Las que están por delante la voy a tomar por detrás. Ahí. Entonces acá estamos compartiendo esta vareta para el pancito nuevo y cerrando el pancito anterior. Por eso digo de compartir. ¿Ven? Acá se cierra este y comienza el otro. Y acá cerramos este, porque ahora lo voy a tomar por delante. Ahí. Y hasta acá me voy a detener para mostrarles, y luego me quedo tejiendo un par de hileras más para que ustedes vean completo esta muestra que estoy haciendo. ¿Ven cómo tiene que quedar? Acá, si ustedes quieren, bueno, cambian el marcador, lo colocan en este lado, porque ya saben que aquí es donde termina el pancito y donde comienza el otro. Miren qué bonito efecto que queda. Me quedo tejiendo un par de hileritas más y ya les muestro. Bueno, acá tengo esta muestra terminada. ¿Qué diferencia hay con esta muestra? Es que primero que tiene un pancito más. Y después que yo le hice todo un borde alrededor. Si ustedes quieren hacer granis para una manta, bueno, todo alrededor con punto bajo. Y se emprolija bastante los bordes y queda mucho más lindo. Esta es la muestra terminada con 3 hileras nada más de pancitos. Esta tiene 4, ¿ven? Tiene una hilera más. Pero miren qué bonito es este punto y cuántas ideas se pueden llegar a ocurrir para hacer, para emplearlo. Miren qué belleza el efecto que queda con los relieves. Es un punto bonito. Recuerden que lo pueden hacer con menos puntos de vareta en cada pancito, y también pueden hacer más cantidad de hileras o menos. Pueden hacer 2 hileras de cada también, y prueben, jueguen, que esa es la idea, ir viendo cómo queda el tejido y ver qué es lo que nos gusta más. Muchas gracias, nos vemos.